Sí. Y cuando decimos establece tu reino en nuestras vidas, estamos diciendo gobiérname. Ya yo no me gobierno, gobiérname tú. Diferente, ¿verdad? Concepto muy aéreo. Venga a tu reino a aterrizarlo. Gobiérname. Que Cristo, por su espíritu y su palabra, sea el que me gobierne. Buenos días a todos. Qué gozo es estar aquí. A presentarle a César y a Susi, pues decidí empezar de al frente para atrás. Y tantas cosas que puedo decirle de César Vázquez. César hizo historia recientemente en Puerto Rico. Un grupo de paladines que Dios levantó. Y en un tiempo récord, después de un momento especial con el Señor a las 4 de la mañana, se levantó y dijo: tengo que hacer algo por Puerto Rico. Fundó el proyecto Dignidad contra lo difícil que son las reglas y las leyes en Puerto Rico y en cualquier país sobre el sistema electoral. Fundaron el proyecto Dignidad en tiempo récord. Creo que fue el partido más rápido que se ha fundado en Puerto Rico. Y en su primer debut en el pasado torneo electoral sacaron el 7% de los votos. Una senadora y una representante de la Cámara de Diputados, allá sería Cámara de Representantes. Eso, hermano, dirigido por el Espíritu de Dios. En las catacumbas dicen: cuando la calle se pone dura, los duros salen a la calle. Y César y Susi con su familia y un grupo de gente hermosa se levantaron en Puerto Rico contra los medios adversos, porque levantan el tema de la familia, del matrimonio bíblico. Imagínense, hermano, era ellos contra todos. Y el Señor abrió el Mar Rojo y hay 2 voces ahora en el Congreso allá en Puerto Rico que se levantan. Así que Puerto Rico está en deuda con esta pareja. Pero eso no es lo más importante. César es pastor. Lo conocemos hace 37 años, mi esposa y yo. Hemos visto el impacto de César en los catacumberos y allende de otras denominaciones también. Pero lo más importante de todo eso, lo más importante por cual tiene el respeto de mi familia y de muchos amados hermanos, es que César es un esposo 5 estrellas. Es de esos esposos que tú dices: yo quiero ser así, como es César. Mi esposa estos días me decía: wow, César es por año, porque sabe que los esposos pasan diferentes, pero César es el mismo siempre con Susi, paciente, amoroso. Yo: Señor, tengo que aprender, yo no soy muy amoroso, yo soy tosco. Y es un papá también 5 estrellas, tiene 4 hijos. Pero si es un papá 5 estrellas y un esposo también, es un abuelo 10 estrellas. Tiene 8 nietos y a todos él le da tiempo. Me faltó decir que él es médico, cardiólogo, o sea que él es pastor del corazón espiritual y del corazón también, literalmente. Él te atiende por dentro y por fuera. Así que, pero ¿sabes qué, hermano? Es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios a quien respeto. César Vázquez, su esposa Susi. Adelante, un aplauso a ellos, hermano. Candidato a la gobernación. Bueno, Dios les bendiga. Un saludito antes que él coja el micrófono, ¿verdad? Es un privilegio, una bendición, un placer poder estar con nuestros hermanos. Conocer el Señor es lo mejor que nos ha podido pasar y compartir con su pueblo, ¿verdad? A través de todo el mundo es una bendición. Y la Biblia dice, bueno, cantando ese último corito, ¿verdad? El alfa y el omega, el principio y el final. No sabemos cuánto nos ama Dios. La Biblia dice en Eclesiastés 3:11 que todo lo hizo hermoso en su tiempo, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Y eso es la eternidad. Y desde el principio nos amó y tiene algo con cada uno de nosotros. Así que nos queda tener esperanza y amor a Él y decir: hoy yo voy a perseverar. Hoy es el día que tengo en mi mano para servirle a Él. Así que ninguno se desanime para ser colaborador de la obra de Dios.
en su gracia. Dios les bendiga. Buenos días a todos. Esta mañana estaba nervioso. ¿Todavía lo estoy? Sí. Primero, quiero decir que para Susi y para mí es motivo de orgullo, de satisfacción, de alegría lo que está pasando en Jarabacoa. Y yo quiero decirles que nos llenan el corazón. Cuando yo sea grande, yo quiero ser como Popín y Anabel. Y como Tony, como Ibeliz, como el pastor Noyan y Magali, como Frank Maranata, como Valentín, como toda esta gente que están dedicando su vida a cambiar no solo la vida aquí, sino la eternidad, el destino eterno. Y es importante que entendamos eso. El Evangelio es eso. Es la transformación de la vida de aquellos que se encuentran con Dios. Y para nosotros, ustedes son bien importantes, bien valiosos. Y nada, yo creo que a veces las palabras no son suficientes para decir, ¿verdad?, lo que uno siente. Cuando Susi y yo nos convertimos, yo cumplo 51 años ahora, el 10 de diciembre, había un corito que decía: todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Cuando yo me convertí era un joven en confusión. Mis padres estaban en un matrimonio en paz, nunca se maltrataron el uno al otro, ni de palabra, ni de violencia física. Me dieron todo lo que necesitaba, pero yo tenía una guerra por dentro. Y obviamente no sabía qué dirección coger. Y tenía excelentes notas. Y basaba el éxito de mi vida en eso, en el éxito académico. Y muchas veces la gente inteligente esconde detrás del éxito académico sus carencias emocionales. Y me encontré con Dios. No porque yo lo estaba buscando, sino porque Él salió a buscarme. Y eso es bien importante. Es Dios quien nos sale al encuentro. Es Jesús quien invita a Zaqueo. Es Jesús el que le habla a la mujer samaritana. Siempre la iniciativa parte de Él. Y eso es importante. No estamos aquí por casualidad o porque nosotros hayamos tomado la decisión. Estamos aquí porque el Espíritu de Dios nos está enamorando para que vivamos para Él y para que lo acompañemos por la eternidad. Así que jamás pensé ser médico. No me gustaba la sangre, no me gustaban los enfermos, ni las pullas, ¿verdad? Las agujas. Jamás pensé ser pastor. Jamás pensé ser político. Y aquí es importante que entendamos que la gente no se acerca a Dios básicamente por dos razones, particularmente cuando somos jóvenes. La primera idea que tenemos es que acercarnos a Dios le quita placer a la vida, le quita
intensidad a la vida. Es como dejar de vivir una vida en colores para vivir una vida en tonos de gris. Interesantemente, nuestra sociedad ha dicho que placer es lo mismo que felicidad. La realidad es que se nos olvida que Dios es el autor de los placeres, que Dios es el autor de todas las alegrías de la vida, pero la mayor alegría es conocerlos. Conocerlo nos trae paz, conocerlo nos trae satisfacción, sentido de propósito. Y conocerlo literalmente hace que los colores sean más brillantes, que las mañanas sean más hermosas, que las sonrisas sean más significativas. Quiero hacer un paréntesis. Me encantó la participación de los músicos, ¿ok? Quiero decirles que lo disfruté un montón, que musicalmente son excelentes, pero sobre todo el corazón que le meten a lo que cantan. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así que, oye, los hombres nos ufanamos de que sabemos amar a las mujeres. ¿Qué va? Usted aprende a amar a una mujer cuando usted conoce al Dios que creó el amor. ¿Ok? Y nada. Y lo otro que pensamos es que de alguna manera servirle a Dios le quita posibilidades a la vida. Yo tengo mis metas personales y tengo la impresión de que a lo mejor no son las metas de Dios. Así que solo pienso en Dios cuando enfrento el fracaso. ¿Y saben qué? Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios nos lleva más lejos de lo que jamás pensábamos llegar. Dios coge nuestros sueños finitos, limitados, y los intercambia por sus sueños, sin límite, infinitos. Dios nos lleva donde jamás pensábamos llegar. Así que, todo este asunto de formar un partido y de lograr lo que he logrado en la vida, viene del cielo, de la gracia de un Dios bueno que coge seres imperfectos y nos permite ser sus colaboradores, porque realmente este tesoro está en vasos de barro. Cuando hagamos lo que teníamos que hacer, digamos, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Y no importe lo que usted logre, no se infle, porque nada de lo que logremos en la vida cristiana y en nuestra vida personal añade al sacrificio de la cruz. Y yo quiero que estemos claros de qué es lo que nosotros planteamos cuando nos reunimos. Nosotros planteamos que el Dios del universo, cuando no existía el tiempo ni la materia, el Dios que lo creó todo, por su palabra, por su voluntad, el Dios que no tiene límites, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Ese Dios se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre y fue a la cruz por nuestros pecados y 3 días después venció la muerte. No es a Popín o a Anabel, no es al pastor, no es al sacerdote, aquí. Y donde quiera que se predique el evangelio, toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Que no se nos olvide a qué vinimos. Que no se nos olvide quién es el que puede intervenir en nuestra vida y resolver. Que no se nos olvide quién al final del día es a quien vamos a responder. ¿Y saben qué?
Las palabras que más yo quiero escuchar son: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Vamos a predicar ahora. Los invito a que vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que caminen como es digno de la vocación a la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El conflicto es la realidad inevitable en las relaciones humanas. La división, la confrontación, la violencia es inevitable. Y lo vemos en todos lados. Las luchas por el poder, las vemos en todos lados. Y se pueden dar entre nosotros. Si usted no aprende a manejar los conflictos, usted se queda solo. Usted ve este hombre, esta mujer que tienen 2, 3, 4 divorcios, o a veces sin divorciarse, 2, 3, 4 parejas. Cuando alguien dice, oye, es que yo he tenido 3, 4 vehículos y todos me han salido mal, ¿qué usted piensa? No sabe nada de vehículos. Pues cuando enfrentamos la realidad de múltiples relaciones, básicamente estamos viendo gente que tienen problemas manejando conflictos. Las iglesias se dividen no por diferencias doctrinales, se dividen por luchas de poder, por personalismo, protagonismo. Así que yo sé que eso no pasa aquí en República Dominicana, que solamente es en Borinquen, en Bella, donde estas cosas ocurren. Hay un pasaje en el libro de los Hechos al que quiero hacer referencia, porque demuestra una verdad que es importante que entendamos. Capítulo 15 del libro de los Hechos, verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. La primera idea que quiero comunicarles es que 2 personas pueden tener el mismo conocimiento bíblico, el mismo compromiso con la obra de Dios y estar tan llenos del Espíritu y tener discrepancias, diferencias. ¿Ok? Y en este caso en particular, no solamente tenemos 2 hombres llenos del Espíritu, tenemos 2 amigos. Bernabé, cuando usted lee en el libro de los Hechos, es un levita nacido en Chipre, que cuando Pablo se convierte y nadie lo quiere recibir en Jerusalén, Bernabé lo busca, lo conoce y lo lleva al círculo íntimo de los apóstoles. Y de momento, de estar en pequeñas ligas, pasó a las grandes ligas. Bernabé es quien le facilita que Pablo entre al círculo íntimo de los líderes de la iglesia cristiana en sus inicios. Posteriormente, el evangelio se difunde y la cosa explota en Antioquía, y la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé. Y la Biblia dice, porque Bernabé era hombre lleno del Espíritu, varón santo. Llega a Antioquía, oye, dice, esto está bien bueno. Voy a buscar a mi amigo Pablo. Y va a Tarso, ¡pop! Y se lleva a Pablo
para Antioquía. Y allí ambos, la Biblia dice que fueron de bendición para la iglesia. No dice, y Pablo fue. No, Pablo y Bernabé fueron bendición para la iglesia. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo habla y dice: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Y de ahí salen Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y ocurre algo. En la primera pata de esa carrera, Juan Marcos, sobrino de Bernabé, se separó y regresó a Jerusalén. La razón no la sabemos. Pablo y Bernabé hacen su trabajo, regresan a la iglesia de Antioquía. Posteriormente se forma un revolú, este asunto de si los gentiles que se convierten se tienen que circuncidar. Los nombraron para que fueran a la iglesia en Jerusalén y presentaran la controversia. La iglesia en Jerusalén toma una decisión y los nombra a ellos para que lleven la decisión a las iglesias. Y posteriormente a eso, Pablo y Bernabé dicen: oye, ¿cómo estará la gente a la que nosotros le hemos predicado? Quisiéramos volverlos a visitar. Y entonces Bernabé dice: oye, pues yo quiero que Juan Marcos vaya con nosotros. Y Pablo dijo: no, Juan Marcos no puede ir. Y aquí quiero que estemos claros, estoy especulando. Pablo dijo: es que yo no creo que él sea lo suficientemente espiritual. Yo no creo que haya madurado lo suficiente. Yo creo que él no va a poder manejar los obstáculos que podemos enfrentar. Y Bernabé dijo: pues fíjate, yo creo que él ha crecido. Yo creo que él está más maduro. Yo creo que él completó el curso de capacitación de la iglesia, tú sabes. Y de momento hubo tal discrepancia entre ellos. Y esa discrepancia tuvo más peso que haber escuchado la voz del Espíritu diciendo que trabajaran juntos en el fin común de comunicar el Evangelio al mundo conocido. Y para mí eso es una tragedia. Y la pregunta que nos hacemos: ¿quién era el espiritual? ¿Quién era el espíritu? Fíjense, y aquí, repito, estoy especulando. La Biblia no nos lo dice. Yo pienso que los dos fueron carnales. Yo pienso que el espiritual hubiese cedido. Yo pienso que el espiritual hubiese dicho: este propósito, esta meta de predicar a Cristo es más importante que la diferencia que tenemos entre nosotros. El hecho de que allá afuera haya gente mutilándose a sí mismo por las consecuencias del pecado y enfrentando la eternidad sin Dios, debe ser más importante que el que nosotros tengamos diferencias de criterios sobre una persona o sobre otro tema. Vuelvo y repito, podemos ser igual, podemos tener el mismo conocimiento bíblico, podemos tener el mismo compromiso con Dios, podemos tener la misma llenura del Espíritu y tener diferencia. Y si no aprendemos a manejar las diferencias, nos quedamos solos. Nos quedamos solos en el matrimonio, nos quedamos sin amigos y nuestras iglesias se dividen. Y perdemos la capacidad
de llegar a un mundo que necesita con desesperación no solo escuchar el mensaje, sino que alguien se lo modele. Y la gente está cansada de divisiones. Nosotros no podemos decirle a matrimonios que se están derrumbando que el evangelio tiene la capacidad de sanar la relación entre un hombre y una mujer si los matrimonios cristianos se divorcian. Si los matrimonios cristianos no se divorcian, pero son disfuncionales. Nuestros niños, la primera imagen que tienen de Dios es papá y mamá. Y el evangelio vale tanto como eso funciona en casa. Hay mujeres que quisieran que el tipo que predica se mudara para su casa porque el individuo que está detrás del púlpito no es el mismo que se acuesta conmigo. Y cuando eso ocurre, realmente somos una razón para que nuestros hijos crezcan con rebeldía y un día se aparten. Porque ¿sabes qué? Nuestras acciones hablan más duro que nuestras palabras. Las ideas convencen, pero solo el ejemplo arrastra. Y el evangelio es eso. Es el experimento de Dios para que se dé en nosotros aquí lo que va a pasar en el cielo, donde todas nuestras diferencias ya no existirán y estaremos juntos con un solo propósito, adorando a Dios. Así que solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Reina Valera del 60. Nueva versión internacional. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Nueva traducción viviente. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. En ese pasaje, Pablo dice varias cosas. Lo primero que dice, yo preso en el Señor. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué hace legítimo un ministerio o un ministro? Pues ¿saben qué? Hace legítimo un ministerio la capacidad de esa persona de sufrir por el evangelio, de sacrificarse por el evangelio. Cuando usted mira las credenciales de Pablo en 2 de Corintios, Pablo habla de todo lo que él ha sufrido por llevar el evangelio. No son los likes, no son los shares, no son cuántos me conocen, no es cuánta gente está en mi iglesia, no es cuánto es el presupuesto que tengo, no es cuál es la proyección mediática que tengo, no es el Rolex, no es el Mercedes-Benz, es cuánto he sufrido por el evangelio. Jesús le puede pedir a la iglesia completa obediencia porque Él se sacrificó por ella. ¿Y saben qué? La Biblia le pide a los hombres que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. Y eso es lo que legitima nuestro ministerio. Pablo dice en Gálatas, de aquí en adelante que nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y cuándo fue que nos perdimos? ¿Cuándo fue que los criterios bíblicos de lo que es el éxito, que fundamentalmente es la fidelidad a la verdad, la fidelidad a Cristo, cambió por los criterios del éxito del mundo? Esa es la realidad. Yo preso en el Señor. No les mando, les ruego, los exhorto, los motivo, porque la realidad es que la única obediencia que funciona es la que es por convicción, voluntariamente.
Porque nos hemos dado cuenta de que esa es la verdad. Que caminen como es digno de la vocación a la que fueron llamados. Porque fuimos llamados a eso, a ser agentes de unidad, pacificadores. Me acuerdo en una ocasión yo estaba a punto de participar en la reunión final de un grupo donde había mucha hostilidad hacia una persona y me habían nombrado a mí portavoz. Oye, y qué fácil es dejarse llevar por la carne cuando te han herido. Y me acuerdo que afeitándome 2 o 3 pelos esa mañana, la voz a la conciencia fue: ¿a quién tú le sirves? Al príncipe de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo primero que tuve que hacer fue pedirle perdón al Señor. Además está decirle que cuando cambió mi actitud, cambió toda la actitud del grupo. Pudo haber reconciliación, se pudo trabajar con la gente, ¿verdad?, por más tiempo. Más adelante, obviamente, se entraron a tiros, pero ya yo había salido del panorama. ¿Por qué? Porque los conflictos persisten. No es que vamos a resolver el conflicto ahora y después no va a pasar nada. No. Tenemos que seguir enfrentando esa realidad del conflicto. Y fíjense, para caminar como hemos sido llamados, tenemos que caminar con humildad y mansedumbre. Humildad. Cuando tú eres agradecido y tú reconoces, oye, que lo que tú tienes ha sido por la gracia de Dios. Mansedumbre. Cuando nuestro carácter se parece al carácter de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Y no puedo evitar traerlo a la relación matrimonial. La mujer se debe sentir orgullosa por los bíceps de su esposo. O por la capacidad intelectual de su esposo. Porque esa manifestación de fuerza le provee y la protege. Y no tiene miedo. Y es interesante, porque cuando único nosotros debemos tener miedo del Dios que tiene el poder de que pasemos la eternidad en el infierno. Como dijo Jesús, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada. Teman a aquel que después de muerto el cuerpo puede enviar el alma al infierno. Y es interesante que cuando nosotros nos acercamos a ese Dios todopoderoso, ¿usted nunca ha visto un río desbordado después de un huracán? Que usted se da cuenta que ante esa manifestación de poder, usted es nada. Pues señores, ese es Dios. Y sin embargo, cuando nos acercamos a Dios, después de haber recibido la gracia de su perdón, sentimos que todo ese poder no es para atemorizarnos, sino para bendecirnos. Pues lo mismo debe pasar en las relaciones humanas. Porque sabemos que el poder que tiene aquel que nos ama, nos protege y nos bendice. Mansedumbre.
característica fundamental de todo aquel que se ha encontrado con Jesús y ha madurado. Gente que son capaces de manejar la violencia que inevitablemente surge de los conflictos que a veces ni tan siquiera podemos controlar. ¿Saben qué? Testimonio inescapable, ineludible para un mundo que está acostumbrado a la violencia, y de momento, cuando tú respondes con mansedumbre, tú les recuerdas al crucificado. Porque a fin de cuentas, nuestra vida tiene como propósito que otros lo conozcan a Él. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Como Judas Iscariote, terrorista judío, soportaba a Mateo el publicano, colaborador de los romanos y traidor de la patria. Por usar las palabras que algunos utilizarían. Y sin embargo, la enemistad inevitable que existía entre ellos se dio ante el amor y el compromiso que sintieron hacia ese hombre que era otra cosa. Hacia ese hombre que los puso a soñar con la esperanza, con que la vida podía ser de otra manera. Oye, hacia ese hombre que de momento les hacía sentir que Dios estaba caminando entre ellos. La realidad es que ante ese hombre, ante el nombre de Jesús, nuestras diferencias tienen que palidecer, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solicitud, intencionalidad. ¿Okay? Intencionalidad. Yo le vi las piernas a Susi y dije, con esa mujer yo me quiero casar. Y la próxima pregunta es, ¿qué yo voy a hacer para que esa rubia tan espectacular, más alta que yo, de verdad, se enamore de mí? Intencionalidad, lo que se hace con un propósito definido. Solícitos. Diligencia, inclinación de ánimo, proactivo, afirmativo, esfuerzo. Es que tengamos claro que dentro de la voluntad de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos agentes de unidad. Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y obviamente sabemos que la división es la orden del día cuando nos alejamos de Dios. La unidad es en el Espíritu. No es bajo una misma organización. Así que no estamos meramente hablando de la unidad que se pueda dar entre ustedes, que es importante y es fundamental. Es la unidad. Son los puentes que queremos tirar hacia otra gente, otros hermanos en la fe. Y entonces aquí la pregunta que uno se hace, ok, ¿y quién es mi hermano? En el mundo biológico, somos hermanos porque compartimos un mismo material hereditario. Que no es otra cosa que decir que tenemos el mismo padre o la misma madre. Pero en el mundo espiritual, en el Evangelio, somos hermanos porque tenemos el mismo espíritu. No la misma doctrina, el mismo espíritu. Pablo dice en Efesios, capítulo 3, al final del pasaje, ahí es donde aparece la famosa expresión, Cristo es nuestra paz. Y Cristo es nuestra paz porque nos reconcilia con Dios. Y Cristo es nuestra paz porque nos reconcilia
con el otro hombre o con la otra mujer, con los seres humanos. En el verso 18 del capítulo 2 de Efesios dice: porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, pues yo no sé si Cristo viene antes de la tribulación, a mitad de la tribulación o después de la tribulación. Si creemos que Cristo viene, pues creemos lo mismo y seguimos siendo hermanos. Al final del día, no importa lo que nosotros creamos, Él viene cuando sea la voluntad de Dios. Si creemos que cuando bendecimos el pan y el fruto de la vid, estamos haciendo memoria de un evento. Y pues los evangélicos hablamos de consubstanciación y los católicos hablan de transubstanciación, que es que cuando el sacerdote bendice los elementos, se convierte literalmente en el cuerpo y en la sangre. Pues ¿sabe qué? Al final del día, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay gente que pues el sábado, otros el domingo, pues saben que hay otros que dicen cualquier día. Pues son mis hermanos también. Porque al final del día lo que nos hace hermanos es tener el mismo espíritu. ¿Y sabe qué? Usted le tolera a los hermanos lo que no le tolera a los demás. ¿Verdad? Romanos 8 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y en ese sentido, tenemos que estar bien claros. Yo, donde quiera que identifique un hermano en la fe, voy a tirar puentes. Voy a buscarlo. Voy a relacionarme con él o con ella para que en esa relación el mundo vea a Jesús. Y en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y si en un momento dado surge alguna diferencia, pues no lo voy a discutir en público. Voy en privado hablar con la persona. ¿Y sabe qué? Es mejor perder una discusión que perder un amigo. ¿Sabe qué? La gente vale más que sus ideas. ¿Sabe qué? En Cristo lo más importante es el amor. No son los argumentos, no son las ideas. Eso no significa que seamos irresponsables con la verdad. Eso significa que, como dice Pablo en Romanos capítulo 14, versos del 1 en adelante: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. No levante la mano. Otro que es débil come legumbres. Quiero decir que los animales más gordos son los que comen hierba. El que come, no puedo evitar la vena médica, ¿verdad? El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, pues, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así que cuando nos encontramos con nuestros hermanos en la fe,
no enfaticemos lo que nos diferencia. Enfaticemos lo que nos une. Enfaticemos la realidad de que lo más maravilloso que pueda ocurrir ha ocurrido entre ambos. ¿Y qué es lo más maravilloso? Que Dios nos haya hecho templo de su Espíritu y que el Espíritu del Dios viviente, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, del Dios que nos transformó un día y nos libertó del pecado, habita en nosotros. Cuando usted recibe a Jesús como su Salvador, usted no vuelve a estar solo jamás. Siempre es usted y Dios. Y cuando usted realiza esa verdad, la vida cambia. Y cuando usted entiende que esa experiencia suya también la comparte otra persona, sabe que esa otra persona es un tesoro que tiene el valor más grande, porque por esa persona Jesús derramó su sangre en la cruz. Así que voy a identificar a mi hermano, voy a tirar puentes, voy a relacionarme con él y con ella, voy a enfatizar lo que nos une, no lo que nos diferencia. Y quiero terminar con un ejemplo que recibí de un profesor del Instituto Agay en 1990, poco después de tener nuestra cuarta hija. ¿Ok? Importante. Todos nuestros niños son Vázquez Valencia. Ninguno se llama Ups. ¿Ok? Sí. No es que tenemos 4 hijos, porque como una vez una señora me dijo, ¿ustedes no veían televisión? Y yo le dije, ay bendito, fue en los comerciales. ¿Ok? Sí. En 1990 estuve en el Instituto Agay y conocí a este misionero, que sus papás habían sido misioneros. Y él nos hizo la siguiente historia. En una de las innumerables guerras entre chinos y rusos, si usted mira el mapa, la frontera entre China y Rusia es la frontera más grande que existe. Y siempre han tenido sus luchas. Este soldado chino iba persiguiendo a este soldado ruso con ganas de matarlo. Si usted ha odiado a alguien alguna vez y ha sentido el deseo de matar a alguien, usted tiene una idea de lo que eso significa. Si usted nunca ha tenido ese sentimiento, dele gracias a Dios. Y de momento, en medio de la carrera, ellos escuchan una jauría de lobos y se dan cuenta que detrás de ellos, sin importarle las diferencias entre chinos y rusos, venían unos lobos que se los querían comer a los dos. Y de momento se dieron cuenta de que la única oportunidad que tenían de sobrevivir era echar a un lado sus diferencias, ponerse espalda con espalda y confiar su vida al otro. ¿Y saben qué? Al diablo no le importan nuestras diferencias. Él nos quiere destruir a todos.
Y si nosotros nos dividimos como iglesia, le estamos haciendo el juego a Él. Yo no sé si estamos en los últimos tiempos. Tengo la impresión de que sí. Hay una frase por ahí que a mí me preocupa, principio de dolores. Pero si en un momento de la iglesia ha tenido que estar unida, es en este momento. La iglesia, Fraternidad Cristiana Amor a Quisqueya, alias La Catacumba en República Dominicana, tiene que ser instrumento de unidad. Tiene que trabajar con los otros creyentes en esta ciudad. Tienen que ser instrumento de unidad en esta tierra bendita que los vio nacer. ¿Y saben qué? En ese acto de buscar la unidad del cuerpo, estamos cumpliendo el propósito de Jesús. Y termino con Juan capítulo 17, versos del 18 en adelante. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque al final del día, lo que importa es que cada uno de nosotros sea una razón para que el corazón de Dios se agrade. Hay un pasaje en Isaías 53 que cada vez que yo flaqueo en la fe, lo leo porque estimula mi fe. Y dice de la siguiente manera: con todo eso, 53:10, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y la realidad es que cada uno de nosotros somos el fruto de la aflicción de Jesús. Él fue a la cruz por nosotros. Y cuando uno estudia la crucifixión, uno sabe que el dolor es indecible. Pero yo no creo que a Jesús lo haya matado la cruz. Yo creo que a Jesús lo mató el dolor de llevar en su corazón el pecado nuestro. Toda esa tragedia humana que emana de vivir lejos de Dios. Y cuando nosotros estamos dispuestos a ir por encima de nuestras diferencias por amor a Él, somos el deleite de su alma. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de compartir la vida que nos diste un día con otros. De ser una razón para que la gente crea. De que algo de lo que decimos o hacemos, Señor, facilite que alguien te conozca como Salvador. Bendice esta iglesia. Señor, cómo la has prosperado.
Permito, Dios, que entienda que todo lo que le has dado es para afuera, es para alcanzar a otros, es para servir. Nunca para sentirnos superiores, siempre para sentirnos parte del cuerpo. Que sientan que también su trabajo es trabajar para la sanidad del cuerpo, para la unidad de los creyentes, para que el mundo crea que tú los has enviado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el Espíritu es el mismo. Gloria a Dios. ¿Cuántos han sido ministrados? Quiero hacer un llamado, hermano. Son dos. Los que nos están mirando en sus casas, a ustedes. Los que todavía no le han entregado su vida a Jesús. Si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, pues es hacer lo que este servidor hizo hace 37 años. Reconocer que eres pecador, que Jesucristo murió por ti en la cruz, donde debías estar tú y yo, y Él tomó mi lugar. Reconocemos nuestra condición y entonces dice la Biblia que su sangre nos limpia de todo pecado. Y Él envía a su Espíritu Santo a morar en nosotros, confirmando que somos sus hijos en Cristo. Pero necesitas hacer un reconocimiento público, ahí en tu casa quizá, mandarnos por el chat que sí, que recibes a Cristo. O aquí presente, levantar tu mano en esta tarde ya y decir: yo quiero recibir a Cristo en mi vida como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien que nos esté visitando que aún no lo ha hecho todavía? ¿Habrá alguien que necesite hacerlo? Pues solamente levanta tu mano. Yo voy a orar por ti, hacer por ti lo que por mí hicieron. De todas maneras, vamos a orar porque hay gente siempre mirándonos por allí. Y vamos a orar por esta persona que nos va a ver hoy o al rato o en la semana. Y si quieres recibir a Cristo, solamente tienes que decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador, que tú moriste por mí en la cruz, que tu sangre es la que me limpia de todo pecado. Me arrepiento de mis pecados. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a serte fiel para siempre. De eso, si has hecho esta oración, mándanos por allí una nota y déjanos saber de ti. Vamos a orar también por las personas que quizás han quemado un puente. Quemaste una relación con alguien y dijiste: mira, con esta persona, pero resulta que ese es tu mamá o tu papá o un hermano en Cristo, o alguien a quien tienes que servirle. Usted no es un destructor de puentes, usted es un constructor de puentes. Los pacificadores construyen puentes. Y por ese puente no solamente va la gracia tuya, va la gracia de Dios también. Por ese puente no solamente va tu mano del favor con esa persona, va la mano de Dios contigo. Y si necesitas ser ese reconciliador, no solamente entre nosotros, quizás algún otro hermano en la fe que está trabajando contigo, y por tú ser un poquito diferente a él en algunos aspectos, te está haciendo la vida difícil, y tú también se la haces difícil, los lobos se lo van a comer. A no ser que se pongan a pelear juntos contra un solo enemigo que no es ni carne ni sangre. Y si es así, te invito a que te pongas en tus pies para que ores conmigo. Le pidamos al Señor que no más bloqueos en los puentes, no más calles cerradas, nadie pase. Perro bravo, aléjese. Área minada. Él nos invita a la reconciliación. Y más si esa persona vive bajo el techo tuyo. Porque entonces seremos bienaventurados cuando extendemos esos lazos de reconciliación, esos puentes. Y el Señor entonces bendice al que se humilla. Padre, no solamente aquí, mucho más en nuestra casa, que seamos esos pacificadores, que guardamos el vínculo del amor, Señor, el vínculo de la paz, la relación entre nosotros.
Danos el corazón correcto para relacionarnos. Danos el corazón correcto, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que no nos pase como a Pablo y a Bernabé, que ninguno pudo ceder. Que los dos, Señor, fueron lo suficientemente carnales como para no ver, Señor, que el equipo se estaba dividiendo irremediablemente, Señor. Líbranos, Señor, líbranos. Líbranos, Señor, y que tu Santo Espíritu nos pueda dirigir. Y si en medio de nosotros hay alguno que necesita resolver algo con un otro hermano, con un familiar, con un trabajador, con un vecino, que podamos salir, Señor, y reconciliarnos. Porque al fin del día, Señor, los creyentes trabajamos o jugamos en el mismo equipo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mientras orábamos. Gracias por estar conectado con nosotros en el día de hoy. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho todavía y activar las notificaciones. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de este número de teléfono que aparece en pantalla. Y si tienes alguna petición especial, puedes escribirnos por el mismo a través de WhatsApp. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Amor a Quisqueya. Y recuerda mantenerte en sintonía con nosotros la próxima semana. Dios te bendiga, que tengas feliz resto del día.